Buen día. Vamos a esperar un ratito. Buen día, Lice. Estamos con 36, un ratito. Ahorita comenzamos. Ok, vamos a comenzar. Nos habíamos quedado acá viendo sobre la organización racional del trabajo y estábamos mirando los principales aspectos que contemplaba esta postura, esta propuesta de Frederick Taylor, ¿no? Con el propósito de sustituir, como dice ahí, los métodos empíricos, que era simplemente la experiencia del trabajo, ¿no es cierto?, con métodos científicos, ¿no? Entonces, estos fueron los principales aspectos que miraron. Estuvimos mirando el aspecto sobre el estudio de tiempos y movimientos, ¿no? Que lo que hizo en este caso la administración científica, como se concentraba en el trabajo, miraba la descomposición de todo un proceso industrial y lo dividió en una cantidad de tareas específicas, particulares, y analizó los movimientos de cada una de las tareas que deberían realizar los trabajadores con el propósito de establecer un tiempo y una modalidad estándar, ¿no es cierto? Y eso se pudo realizar con la medición, ¿no?, del tiempo a través de cronómetros, ¿no?, para determinar cuál era el tiempo ideal para realizar cada una de las tareas que debería hacer un trabajador determinado, ¿no? Entonces se descompuso todo el proceso en pequeñas tareas y esas tareas fueron medidas en tiempo y en movimiento, ¿no?, para determinar cuál era el tiempo estándar y la modalidad estándar para la realización de la tarea. Los objetivos de esa práctica, de ese estudio, era eliminar los desperdicios, ¿no? Desperdicios en tiempo, desperdicios en materiales, desperdicios en movimientos, ¿no?, innecesarios, con el propósito de todo ir disminuyendo el costo, ¿no?, el costo, y haciendo más eficiente el trabajo de los obreros, ¿no? También el objetivo era el estudio de tiempos y movimientos, esto es estudio de tiempos y movimientos, era que el obrero tenía que adaptarse a la tarea, ¿no?, con el estudio de cada tarea y determinar el tiempo ideal y los movimientos especializados para cada una de las tareas. Se estableció un método científico y el trabajador tenía que adaptarse a ese tiempo científico, ¿no? Entonces, era la adaptación del obrero a la tarea. El estudio de tiempos y movimientos también ayudó a establecer métodos de entrenamiento con el propósito de replicar el trabajo de cada trabajador, de cada obrero, en una determinada tarea, ¿no es cierto? Con el entrenamiento se lograba la especialidad y que el obrero realice tal y como lo establecía la empresa, ¿no?, la industria. También el estudio de tiempos y movimientos, su objetivo era lograr mayor especialidad, mayor especialización. Y eso generó también trabajos rutinarios, ¿no?
porque el trabajador hacía prácticamente lo mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces eso llevaba a la alta especialización. Al llegar a la alta especialización también disminuían los costos, disminuían los errores, disminuían los desperdicios y el trabajador se hacía más eficiente en el resultado de su tarea, ¿no? Y con el estudio de tiempos y movimientos se llegaron a establecer normas, ¿no es cierto? Procedimientos, esas son normas de cómo debería realizarse una tarea. Y el obrero tenía que circunscribirse en esas normas, ¿no? En esos procedimientos que había establecido la industria para realizar su tarea. Entonces, ese fue uno de los aspectos que se analizó, se estudió con el propósito de, como dice aquí, sustituir los trabajos empíricos rudimentarios para aplicar métodos científicos en cada una de las tareas. El otro aspecto fue el estudio de la fatiga. Y el estudio de fatiga, ahí participa otro de los exponentes, Hilbert, que propuso 3 principios de economía, o sea, de disminución, ¿no es cierto?, de efectividad en los movimientos. Uno relativo al uso del cuerpo, ¿no? Y en eso también se realizaron estudios científicos para ver en el movimiento, ¿no?, cuáles eran las posturas del cuerpo ideal para generar mayor impacto, mejores resultados en cada una de las tareas. Imagínense en un ejemplo, ¿no?, que hablamos en la anterior clase del carpintero, ¿no? Al dividirse todo el proceso de desarrollar un pupitre, ¿no?, y si nos concentramos en la parte de la tarea de serruchar la madera, la postura, ¿no es cierto?, del movimiento del brazo, ¿no?, se estudió, se midió para encontrar el mejor uso de ese movimiento del cuerpo humano para disminuir, ¿no es cierto?, la fatiga, evidentemente, y hacer más efectivos los movimientos del cuerpo, ¿no? Estamos analizando, hay que considerar que en ese tiempo no habían muchas máquinas, entonces era muy importante cómo se usaban las herramientas, ¿no?, y los movimientos en el uso de las herramientas para lograr mayor efectividad en el trabajo de los obreros, ¿no? Entonces, una forma de economizar, de hacer más eficientes los movimientos, era hacer el estudio del uso del cuerpo. El otro, relativo a la distribución física del sitio de trabajo. Quiere decir, cómo ubicar a los trabajadores para que secuencialmente, como eran tareas y cada trabajador hacía una específica tarea, tenían que colocarse en forma secuencial, ¿no es cierto?, a cada trabajador, y lo vamos a ver despuesito, para que se evite los desplazamientos innecesarios, ¿no?, que generaban más pérdida de tiempo, ¿no? Entonces los trabajadores eran ubicados de forma ordenada, de tal manera que al terminarse una pieza o al terminarse una tarea, secuencialmente pasaba a otro trabajador. Entonces la ubicación era muy importante, la distribución física del trabajador en la fábrica. Y el otro era el relacionado al desempeño, al uso de las herramientas y los equipos, ¿no?, con el propósito de utilizar de una manera adecuada los implementos, las maquinarias o los equipos y las herramientas que utilizaban los trabajadores. Entonces, eso permitió, esos principios permitió economizar, quiere decir, utilizar de una manera adecuada, ser más eficiente en el uso del cuerpo, la distribución de la estructura física en el trabajo y el desempeño, en el desempeño del uso de las herramientas. Todo con el propósito de racionalizar los movimientos que
producían fatiga, ¿no? Fatiga quiere decir, ¿no es cierto? El trabajador al desarrollar su trabajo genera una fatiga. Al usar mejor su cuerpo, al tener que no estar realizando desplazamientos innecesarios y al utilizar adecuadamente las herramientas, entonces eso disminuía la fatiga y permitía que el trabajador pueda realizar, pueda construir o pueda realizar más piezas, por ejemplo, o pueda realizar más tareas, ¿no? En un solo día. Entonces, con eso se reducían los costos. Otra es lo que se llama la división del trabajo y la especialización del obrero, ¿no? Con la división del trabajo, ¿no es cierto? Se dividían los grandes procesos en pequeñas tareas con el propósito de economizar, de ejecutar mejor y de manera más económica las tareas, los trabajos, ¿no? Y por eso se subdividieron las tareas, los procesos en pequeñas tareas, ¿no? Cada trabajador debería limitarse, por tanto, a la ejecución de una tarea específica y sencilla. En el ejemplo que siempre les voy diciendo, ¿no? Tenemos al carpintero, ¿no? Que antes realizaba todas las tareas. Al dividirse, por favor apaguen el micrófono. ¿Hay alguien que está con su micrófono encendido, por favor? Gracias. Al realizar, decía, cada trabajador debería limitarse a la ejecución de una sola tarea específica y sencilla. El ejemplo, ¿no es cierto? Uno serruchaba la madera, otro clavaba, otro pegaba, otro diseñaba, ¿no es cierto? Y eso se logró con la subdivisión de los procesos. Antes, como muestra acá, el obrero desempeñaba, ¿no es cierto?, la tarea total, ¿no es cierto?, todo el trabajo, el ejemplo del carpintero. El siguiente paso fue juntar, ¿no es cierto?, a los trabajadores para poder producir más, que todos realizaban, ¿no es cierto?, tareas similares, pero de forma paralela, ¿no? Aquí está mostrándoles. O sea, cada trabajador hacía de todo y lo que hacían era juntar varios trabajadores que hacían de todo, ¿no es cierto? Varios carpinteros que serruchaban, que pegaban, que diseñaban, hasta que terminaban el producto. Esa era la forma. Pero con este proceso de la división del trabajo y la especialización se logró, al dividir, ¿no es cierto?, las tareas en pequeñas tareas, desarrollar lo que se llamó la ejecución en serie, ¿no es cierto? Cada trabajador realizaba una sola tarea y secuencialmente iba pasando, ¿no es cierto?, las piezas terminadas hasta conseguir el producto final. Cada trabajador realizaba una sola tarea. ¿Qué permitió eso? Al replicarse esta línea que estamos mirando acá, al poner varias líneas, ¿no es cierto?, se logró lo que se llama hoy en día la producción en serie. La producción en serie permitió una producción masiva y más rápida, ¿no?, de los productos. Vemos la producción en serie, por ejemplo, lo que sucede en la fabricación de vehículos, por ejemplo, ¿no es cierto? Cada trabajador va colocando piezas en el vehículo y cada trabajador es especialista en cada una de las tareas. Entonces, lo que hace la producción en serie, ¿no es cierto? La producción en serie es producir más rápido y al tener trabajadores altamente especializados, las probabilidades de errores disminuyen al mínimo, ¿no? Entonces, esa fue producto, esta ejecución en serie de las tareas, fue producto de lo que se denominó la división del trabajo y la especialización. ¿Se entiende, no? Entonces, antes, un trabajador, un obrero, hacía de todo. Después, antes de la época de Taylor, lo que se hizo para poder producir más, ¿no es cierto?, fue contratar trabajadores, obreros que hacían lo mismo,
O sea, hacían de todo, pero con la división del trabajo, esos procesos, este proceso se dividió en pequeños procesos, en pequeñas tareas, y cada trabajador tuvo una especialidad. Eso se llamó producción en serie. Producción en serie. Bien. El otro aspecto que consideró la Organización Racional del Trabajo fue el diseño de cargos y tareas. ¿Y qué es una tarea? Una tarea es una actividad ejecutada por alguien, ¿no es cierto? El ejemplo, el serruchador o el que clava. Cada tarea es una actividad, ¿no es cierto? Esa es una tarea. Y un cargo es un conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica y repetitiva. Entonces, con la Organización Racional del Trabajo se comenzó a analizar y a diseñar cada cargo, ¿no es cierto?, con el propósito de establecer el contenido de manera descriptiva de las tareas. Quiere decir que esa tarea era literalmente escrita cómo tenía que hacerse, qué métodos se tenían que utilizar para ejecutar y cómo se iba a relacionar el trabajador con las otras partes, con los otros cargos dentro de la organización. Hoy se llama eso diseño de cargo. Y el diseño de cargo es simplemente el establecimiento escrito de la descripción de cada tarea, ¿no es cierto? Y en esa descripción de cada tarea, ¿cómo se tiene que realizar esa tarea? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que realizar en cada tarea? ¿No? Entonces, eso se llama descripción o diseño de cargo, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las ventajas de este diseño de cargo? ¿No? Estamos analizando, estamos estudiando y aprendiendo lo que Taylor, ¿no es cierto?, y los precursores de la administración científica propusieron, ¿no es cierto?, para lograr eliminar, ¿no es cierto?, los trabajos rudimentarios y empíricos para establecer métodos científicos. Y una de esas formas era el diseño de cargos y tareas. El diseño de cargos y tareas era la descripción literal de cómo se tenían que hacer cada una de las tareas en ese cargo. ¿Cuáles eran las ventajas? Que podíamos establecer, ¿no es cierto?, qué tipo de personas, ¿no es cierto?, iban a ocupar y a realizar esas tareas en función de sus calificaciones mínimas, ¿no es cierto?, o sea, sus capacidades mínimas. Y qué salarios, ¿no es cierto?, qué salarios, porque era con la medición y la descripción de esos cargos podíamos saber cuál era el tiempo, el esfuerzo, ¿no es cierto?, las condiciones físicas que tendría que dedicar el trabajador para desarrollar esas tareas, ¿no? Entonces, permitía con el diseño de cargos, y hoy en día es lo mismo, los diseños de cargos permiten establecer los perfiles, quiere decir las características mentales, físicas, las capacidades de conocimiento, la experiencia que tiene que tener una persona para ocupar un puesto de trabajo determinado. Y en función de la descripción de las tareas que tiene que realizar, qué tipo de salario mínimo, ¿no es cierto?, deberá tener. Eso permite realmente tener una noción mucho más clara de los costos de producción. Con el diseño de cargos, ¿no es cierto?, también se logra minimizar los costos de entrenamiento porque se sabe exactamente qué tipo de entrenamiento tiene que tener una persona para ocupar el puesto por el cual ha sido contratado. Con la descripción de cargos y tareas nos permite reducir los errores en la ejecución del trabajo, ¿no?, por dos motivos. Uno, porque hay un manual, quiere decir un documento, donde está explícitamente descrito cuáles son las tareas y cómo tiene que realizarse el trabajo. Segundo, con el entrenamiento, ¿no es cierto?, estamos cualificando las tareas. Quiere decir que lo estamos
dando el conocimiento, cualificando, dándole el conocimiento necesario al trabajador, por más experiencia que puede tener, por más condiciones físicas, mentales que pueda tener, es siempre importante. Cada puesto de trabajo tiene sus particularidades. No existe una empresa del mismo tipo, aunque pueden hacer la misma cosa, pero cada puesto se hace de distinta manera dependiendo de la empresa. Entonces el trabajo tiene que entrenarse. Al estar entrenado, al tener una descripción clara de cómo tiene que realizar sus tareas, permite eso reducir los errores, los posibles errores que pueda ejecutar o que pueda realizar el trabajador, el obrero, cuando está realizando su trabajo, ¿no? Facilita la supervisión porque tenemos claridad, ¿no es cierto? Nuevamente, la descripción de los cargos, de las tareas, es una descripción, perdón, el diseño de cargos y tareas es una descripción literal de cómo se hacen las tareas, cómo se ejecutan los trabajos, qué tipo de movimientos tiene que realizar, ¿no es cierto? Cómo debe utilizar las herramientas, hay una descripción de eso. Entonces, eso también facilita en el momento de la supervisión por parte de los administradores o de los supervisores que son administradores, cuando están controlando, supervisando las tareas que realiza un obrero, saben exactamente cómo tiene que estar haciendo ese trabajador las tareas. ¿Con el propósito de qué? De orientarlo, ¿no es cierto? De hacer correcciones, ¿no es cierto? Y ir apoyando en su trabajo al obrero. Disculpe, licenciado. Sí, dígame. En esto es lo que querían acelerar, ¿no? La producción también. Claro, porque el diseño de cargo permite aumentar la producción, hacer más eficientes el trabajo de los obreros al reducir los errores, los desperdicios, la fatiga, ¿no es cierto? El trabajador puede en menor tiempo producir más y por tanto al reducir menor tiempo y al aumentar la producción, yo soy más, o sea, el trabajo, el resultado es reducción de costos, ¿no es cierto? Costos unitarios y por tanto más eficiencia en el resultado, en los objetivos alcanzados, ¿no? El diseño de cargo busca eso, ¿no? Reducir como dice aquí, ¿no es cierto? Mejorar, disminuir los costos, ¿no es cierto? Tanto de entrenamiento, disminuir los errores, mejorar la supervisión por parte de los administradores y por tanto aumentar la eficiencia, ¿no? Y llegar a mayor productividad, ¿no? La productividad es una medida de eficiencia. ¿Qué es la productividad? Mayor productos en menor tiempo. Eso es la productividad. Eso se logró. Uno de los aspectos es el diseño de cargos, ¿no es cierto? Otro de los aspectos es la producción en serie, ¿no? Lo que hemos visto anterior, ¿no? Todo esto de la organización racional del trabajo buscaba eliminar procesos empíricos y establecer métodos científicos. ¿Para qué? Para mejorar la producción, ¿no es cierto? Mejorar la producción. Tenemos 10 minutos. ¿Está claro, no? Ok, sigamos. Otro aspecto que consideró la Organización Racional del Trabajo fue el establecimiento de incentivos salariales y premios a la producción. Y ahí, interesante lo que se planteó. ¿Cómo lograr que el trabajador colabore más? Dice ya, trabajase más dentro de los estándares, ¿no es cierto?, previstos por el estudio de tiempos y movimientos. ¿Cómo lograr que el trabajador genere más producción? Esa fue la pregunta, ¿no es cierto? Y antes, o sea, antes se tenía, bueno, siempre se tiene, ¿no es cierto? Se establecía el salario por mes, por día o por hora, versus el salario por producción. Entonces esa era la combinación que se comenzó a analizar, ¿no es cierto? Teníamos el trabajador que se le pagaba por su salario mensual. Pero, ¿cómo hacer de que pueda generar más productos? Entonces, el interés de la empresa era la eficiencia, tener más ganancias, ¿no es cierto? Entonces, el trabajador quería tener más salario, esos son sus intereses, ¿no?
Entonces, al tener mayor productividad, entonces el trabajador iba a ganar más. Entonces, se estableció lo que se llama el incentivo. El incentivo era la ganancia o la retribución que el trabajador recibiría aparte de su salario mensual o por día o por hora, depende de la modalidad que era. Este es el salario por el tiempo que está el trabajador desarrollando su actividad en la empresa. Y Taylor, o los precursores de la administración científica, plantearon de que para poder generar mayor productividad, se tenía que darle una retribución al trabajador. El que alcanzara una producción mayor al estándar, ¿no es cierto?, al número de piezas estándar, normal, ¿no es cierto?, tendría un incentivo en función de la cantidad de piezas que producía más. Entonces, eso logró o sea, cumplir con el interés de los trabajadores de ganar más, pero también con la empresa, que ganaba más, porque al tener mayor productividad, menores costos, más productos, si bien se le pagaba un incentivo, una retribución adicional al trabajador por piezas adicionales a lo normal, el empresario, ¿no es cierto?, el industrial, ganaba más, ¿no es cierto? Entonces, las dos partes se vieron satisfechas, tanto el trabajador como el empresario, ¿no es cierto? Entonces, eso se llamó incentivo. El incentivo es una retribución monetaria, ¿no es cierto?, que recibe el trabajador por sobrepasar los objetivos que le ha planteado la organización. En este caso, el trabajador, la cantidad de piezas que tendría que producir en un día, por ejemplo. Si sobrepasaba ese número de piezas porque se dedicaba más, era más eficiente, entonces iba a tener un incentivo, una retribución. ¿De acuerdo? Eso se llamó el intensivo. Ese fue otro elemento importante dentro de la Organización Nacional del Trabajo. Ayudó a disminuir los costos y aumentar la productividad. ¿No? Cuando se corte la presentación, volvemos nuevamente en el mismo link, aprieta para volver a la presentación. ¿De acuerdo? Entonces eso se llamó incentivos salariales y premios a la producción. El otro aspecto que consideraron los científicos de la administración científica fue lo que se denominó el homo economicus. Era el criterio que era la creencia principal que tenían en ese entonces de que toda persona estaba únicamente motivada por una recompensa salarial. O sea, los trabajadores solamente les interesaba, ¿no es cierto?, la recompensa salarial, económica, material, ¿no?, en el trabajo. Ese es el concepto, por eso se llama homo económico. El hombre, la creencia de que el hombre solamente le interesaba lo material, ¿no? Entonces, trabaja por miedo a no tener subsistencia, no poder subsistir, de no tener una subsistencia, y porque necesita, por tanto, dinero para vivir. Ese era el concepto, el criterio, ¿no? Al tener esa creencia, el hombre era una persona, el individuo era una persona limitada, mezquina, llena de perjuicios, holgazán, hacía lo mínimo, ¿no es cierto?, y era culpable de los desperdicios de la empresa. Entonces, por eso la necesidad de establecer controles, ¿no es cierto? Controles para poder cumplir con el postulado de la racionalización del trabajo y el tiempo estándar, ¿no es cierto? Ese concepto del hombre que solamente trabajaba por necesidad, ¿no?, y que no le interesaba absolutamente nada más que tener una retribución y por tanto generaba desperdicios, costos a la empresa, produjo en el postulado de la Organización Nacional del Trabajo la necesidad de establecer medidas de control para asegurar la racionalidad del trabajo y el cumplimiento de los tiempos estándares, el cumplimiento, ¿no es cierto?,
de los postulados de la administración científica, el estudio de tiempos y movimientos, la aplicación y el desarrollo de la especialidad en las tareas. Otro aspecto que consideró la Organización Racional del Trabajo fue el relacionado a las condiciones ambientales, ¿no es cierto? Indicaron de que la eficiencia no depende del método de trabajo y del incentivo salarial, sí, o sea, no es que no depende, no solo depende, no es solamente, encontraron en sus estudios, de que no solamente el trabajador realizaba más eficiente su tarea, ¿no es cierto?, a través de la aplicación de métodos de trabajo y de incentivos salariales, sino que también era importante las condiciones, quiere decir el ambiente, el bienestar físico, con el propósito de disminuir la fatiga, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aspectos de la iluminación, aspectos de la aireación, ¿no es cierto?, en las industrias, eliminaron o disminuyeron la fatiga. Entonces era importante, adicional a el establecimiento de métodos científicos en el trabajo y los incentivos salariales, era también importante mejorar las condiciones ambientales del trabajador. También diseñar y proveer de instrumentos y herramientas adecuadas con el propósito de disminuir el esfuerzo y la pérdida de tiempo en la ejecución de las tareas, ¿no? Por eso se crearon instrumentos, después con los instrumentos las máquinas, ¿no es cierto? Y hoy en día ya estamos en la cibernética, ¿no? Todo eso, en ese tiempo, eso también era la tecnología. Hoy la tecnología la conocemos de otra manera. La tecnología busca disminuir el esfuerzo, ¿no es cierto?, y disminuir la pérdida de tiempo en la ejecución de las tareas. Eso simplemente es la tecnología. En ese entonces, la tecnología eran los instrumentos y las herramientas, con el propósito de disminuir. Entonces, en las condiciones del trabajo estaba el aspecto físico de la infraestructura, ¿no es cierto?, para disminuir la fatiga, y también los instrumentos adecuados. El flujo de producción tiene que ver con lo que les decía, la distribución física de las máquinas, de las personas, con el propósito de evitar, ¿no es cierto?, la fatiga por desplazamientos inadecuados y innecesarios, ¿no? Nuevamente, el flujo de la producción, la ubicación de los trabajadores para generar una producción más eficiente, en la producción en serie más eficiente, ayudaba a mejorar los resultados, ¿no? Y el otro es el ambiente físico, lo que les decía, la ventilación, la iluminación, el ruido, ¿no? Entonces, en las condiciones están